bienvenidos y bienvenidas al segundo video. Bueno, entonces González Prada es el autor que fue como el padre de la generación siguiente, ¿no? Y además representó al modernismo en Perú principalmente. Uno de sus libros más conocidos es Minúsculas y hacía ejercicios muy musicales como estos acá. También jugando bastante con rimas muy regulares, ¿no? Y metros también muy regulares. Entonces no es muy diferente de Rubén Darío, pero explora otras formas más cortas de poemas, no tanto sonetos. Um, pero también es reconocido y sobre todo porque es un pensador político, uno de los principales pensadores políticos de izquierda, es anarquista y una de sus obras más conocidas es Páginas Libres, y ahí está uno de sus discursos. Él era una persona que decía muchos discursos, era como, digamos, una figura pública también en Lima, como un intelectual que era reconocido en su época, y daba, digamos, cátedra sobre hacia dónde creía que debía ir el Perú, también en esta idea de que somos una república, que estábamos a un siglo de haber sido, casi a un siglo de haber sido liberados del yugo de España, pero seguíamos en una constante, digamos, desazón cuando veíamos la sociedad peruana por las desigualdades que se seguían manteniendo, específicamente por esta situación de la diferencia entre el campo y la ciudad, la diferencia que hay entre los Andes y la costa, eh, esta idea de que el Perú es un organismo enfermo, ¿no? Y que hay que curarlo, ¿no? Es un discurso que enarbola bastante González Prada en esa época. En el caso de la... Entonces González Prada y el modernismo fueron, digamos, los que leyeron, o los autores que fueron leídos por Vallejo y por los del Grupo Norte, ¿no? Y además, cuando Vallejo viaja a Lima en 1917, se va a acercar y todavía va a tener la posibilidad de conocer a González Prada. González Prada va a leerlo y va a validarlo además en su lectura, ¿no? Lo cual significaba en términos de relaciones dentro de generaciones, como haber sido aceptado por una figura importante, ¿no? Antes de que muera, porque él murió en 1918 además, González Prada. Paralelamente a esto, porque González Prada es mayor en esta época, en esos primeros años del siglo XX, se está desarrollando ya un cambio con respecto al modernismo. Y vamos a tener eso principalmente en el desarrollo del grupo Colónida o movimiento Colónida, que reúne a personajes como José Carlos Mariátegui, bajo el comando, digamos, de Abraham Valdelamar, ¿no? Conocido también como el Conde de Lemos. Todo esto pasa aquí en Lima. Sus lugares de reunión eran en el Palaconcert, que está en el centro de Lima. La revista Colonia además fue, digamos, un instrumento, un aparato cultural a través del cual también difundían estas ideas de lo que ellos creían que debía ser la poesía y la literatura de este nuevo siglo, que ya de alguna manera anunciaba nuevas propuestas paralelas a las del modernismo. Y esto es muy interesante porque Colónida, en sus 4 números que se publican en 1916, parten con el retrato de uno de los principales modernistas, que es José Santos Chocano. Entonces lo reconocen todavía como una figura importante. Pero el segundo número tiene más bien a José María Ugure, que es un personaje que forma parte de una poética muy distinta a lo que se estaba haciendo en el modernismo, y que va a ser el simbolismo que va a estar representado específicamente por él, ¿no? Vamos a hablar de él en un ratito. Entonces era como una revista que estaba mostrando cómo se reunían varias tendencias en esos años, ¿no? A mediados entre 1910 y 1920, habían una combinación de estéticas que estaban, digamos, mezclándose en el escenario de la literatura peruana. Y bueno, al mismo Valdelomar, que es el que comanda este grupo, Los Colonias, eh, tenía además estas poses de, digamos, ser el dandy, como en la anterior foto, ¿no? Con estos extravagantes lentes, pero también quería revalorar esa idea de que el peruano no es necesariamente el peruano limeño, el peruano costeño, sino más bien el peruano provinciano. Entonces recibe también muchas influencias de
la gente de afuera de Lima y recibe el apoyo para la revista Colonia y para sus publicaciones, que también se dan en otros diarios, y ayuda a difundir a la gente de provincias también en el centro cultural que era Lima en ese momento, ¿no? Por lo menos en Perú. Y también ayuda a que ciertos otros grupos, como el Grupo Norte, se ganen vigencia, porque también empiezan a establecer relaciones entre provincias, entre ciudades, ¿no? Esto es bastante interesante y Valdemar es como que el que está encargado de eso. Lamentablemente él muere muy joven y por eso se trunca también su producción poética, que ya anunciaba algo distinto del modernismo. Y si pueden leer Tristitia, se los dejo eso como tarea, van a ver que hay muchos elementos de Vallejo en él, ¿ya? Y miren el año, es 1916 y Los Herederos Negros se publica en 1919. Llegamos finalmente al simbolismo. El simbolismo tiene como único representante a José María Ugure y también les dejo como tarea que lean El Dios de la Centella, que además Vallejo conoce en ese tiempo y lo ha leído porque en la entrevista que le hace a Eguren en el 18 menciona este poema, ¿no? Vean la cercanía que hay entre esto y los dados eternos, por ejemplo, ¿no? Y esto con alguno de los poemas del hogar de Vallejo, por ejemplo, a mi hermano Miguel. Ok, fin del intermedio. Eso es justamente lo que está pasando en la poesía de esa época, ¿no? Entonces tenemos a Vallejo y el Grupo Norte leyendo a González Prada, leyendo a los inspiradores de González Prada, como Baudelaire, como Verlaine, como estos decadentistas franceses, y entonces vamos a saber o tener la creencia correcta de que Vallejo va a estar imbuido de esta estética modernista. Y entonces su primer libro, Los Herederos Negros, va a ser justamente un ejercicio de poesía modernista casi en su totalidad, ¿ya? Ahora vamos a hablar de eso. Vallejo ya va acumulando sus poemas porque sabemos que escribe desde 1911 y en 1917, cuando ya reunió a algunos muy importantes que escriben entre el 1915 y 1917, se muda a Lima para poder publicarlos. Ahí empieza a trabajar como corresponsal de algunos diarios de Trujillo, enviando ciertas crónicas y entrevista a González Prada, como les dije, entrevista también a Eguren, entrevista a Valdemar y además entra en relaciones de mucha amistad con él, ¿sí? Es una foto de la época en que está en Lima, en esos años con su hermano. En 1918, mientras está haciendo los trámites para la publicación, que es muy bien recibida por Valdemar, estimulada además por Eguren y por todo el grupo de los colonias, que reciben muy bien a Vallejo, recibe la noticia de la muerte de su madre. Y aquí vamos a hablar de un tema que es central en el caso de Vallejo, que es el símbolo de la madre, que es la representación del amor y de la esperanza, digamos, en un cambio o una vida mejor, ¿no? Frente a todo el sufrimiento que hay en la sociedad peruana y en el ser humano en general, como lo va a concebir Vallejo, madre es como el símbolo de la esperanza. Además, en esa época se vincula en la única relación que en Perú al parecer fue muy intensa en términos sentimentales con una persona que se llama Otilia Villanueva aquí en Lima y es una relación que también termina mal. Entonces es un año particularmente muy feo en 1918 para él. Y en 1919 se hace profesor del Colegio Guadalupe y se publican Los Heraldos Negros, ¿no? Supuestamente Valdemar iba a hacerle el prólogo, pero al final no se logró. No sé qué pasó. Heraldos Negros, 69 poemas escritos entre 1915 y 1918 y divididos en 6 secciones, pueden revisarlas ahí. Les dije que estas 4 primeras eran básicamente ejercicios de poesía modernista, ¿sí? Entonces, si los revisan, va a ser como leer poesía modernista, pero en este caso no estamos muy interesados en eso, sino lo que nos interesa son más bien específicamente las 2 últimas secciones, que son Truenos y Canciones del Hogar, que contienen la mayoría de los poemas que les hemos dejado en la selección, salvo algunos que voy a indicar ahorita. Y pasemos a ver qué propuesta tiene, ¿no? Aquí está la selección, les he subrayado los que creo que deberían leer sí o sí, los otros les recomiendo que lo hagan para que estén imbuidos mejor en la obra de Vallejo. Además, Vallejo, leerlo es hermoso siempre. Hablemos de los temas en Los Heraldos Negros. Vamos a hablar de 4 temas simplemente. Dios y la crisis de la fe religiosa. Vallejo, como parte de una comunidad, digamos, andina y peruana, está imbuido de ideas católicas, ¿no? Probablemente su familia era muy católica. Y lo que vamos a ver en los textos de Los Heraldos Negros es una experiencia de crisis de esa fe.
Es como que hay una representación de un Dios, hay una confianza en que hay un Dios, por lo menos no hay ateísmo, pero lo que hay es sí como un renegar de ese Dios, un desencantarse de ese Dios y finalmente pareciera que una de las respuestas podría ser el dejar de creer en ese Dios. Um, Vamos a ver cuál es la resolución de eso leyendo la obra de Vallejo. Finalmente, él no va a dejar de creer en Dios y eso es muy interesante porque él va a ser comunista después. Aquí les muestro, por ejemplo, un par de ejemplos en los que se muestra esta representación de esta experiencia de Dios, ¿no? Por ejemplo, la de Amil dice, el suertero que grita la de Amil contiene no sé qué fondo de Dios. Entonces hay esta idea de que se puede comparar a un tipo que está gritando la suerte en la calle o anunciando que está vendiendo leer la suerte en la calle eh, con Dios, ¿no? Algo, un sacrilegio, una herejía para decir esto. Y digo en este viernes tibio que anda a cuestas bajo el sol, ¿por qué se habrá vestido de suertero la voluntad de Dios? Entonces también vemos esto que es muy importante, que es el hecho de que se considera que la voluntad de Dios no es algo, digamos, bello necesariamente, sino que es algo que depende del azar. Y entonces si no hay un plan divino, ¿hacia dónde vamos los seres humanos? ¿Hacia dónde estamos rodando? Y la respuesta va a ser hacia la sepultura. Pero eso va a ser, vamos a verlo después. Ahí pueden revisar los anillos fatigados, que también habla de algo parecido. La Cena Miserable va a poner en escena, por ejemplo, el tema de la muerte, ¿no? Que es justamente este tema de la sepultura. Entonces, ¿hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? Entonces hay este tipo de yo poético o voz poética que está expresando constantemente en estos poemas el, la, la ausencia de culpa por haber nacido. Y la vida se considera justamente como un castigo que no se va a entender por qué se está teniendo, ¿no? A cuenta de que nos pasan tantas cosas malas, como la muerte de un hermano, como la muerte de una madre, como una relación tormentosa, como la explotación del indio en las minas, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Si hay Dios, ¿dónde está? Lean el Diálogo Eterno también para ver algo así. Tercer tema, familia y cotidianidad. Hay otro asunto que ingresa a la poesía gracias a Vallejo y son los temas familiares y cotidianos, que era algo que no se habría hecho en la poesía modernista, que tenía, digamos, referentes clásicos griegos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el encaje de fiebre. En un sillón antiguo, sentado, está mi padre. Como una dolorosa entra y sale mi madre, y al verlo siento un algo que no quiere partir. Porque antes de la oblea, que es hostia hecha ciencia, está la hostia, oblea de la providencia, y la visita nace, me ayuda a vivir bien. Pensemos que en esta época Vallejo ya no está viviendo constantemente con sus padres y pareciera que la visita a la casa familiar trae esta seguridad que el mundo parece estar más bien mostrándole que es esquiva, ¿no? Entonces hay una confianza en que el seno familiar de madre y padre eh, es como ese hogar que todavía promete felicidad. En los pasos lejanos se va a ver, digamos, la contracara, que es también que la muerte va a estar acechando a los padres constantemente, que es algo que creo que a todos nos queja. Horrible, horrible, pero así de duro es Vallejo. El ser humano y el amor universal, para terminar este video. Ágape. Hoy no ha venido nadie a preguntar, ni me han pedido nada en esta tarde nada. No he visto ni una flor de cementerio en tan alegre procesión de luces. Perdóname, Señor, que poco he muerto. Em, si continúan leyendo este texto, van a ver cómo hay un establecimiento de un vínculo entre el yo poético y el resto del mundo. Este nadie, este todos con los cuales pareciera relacionarse o querer relacionarse el yo poético. Y sobre ellos va a decir, en esta tarde todos pasan sin preguntarme ni pedirme nada. Y no sé qué se olvida ni se queda mal en mis manos como cosa ajena. ¿Qué cosa se puede quedar en el yo poético si la gente no se acerca a preguntarle? ¿Qué es lo que puede estar viendo en las personas que se queda con él como cosa ajena? El yo poético de una persona que sufre tanto como Vallejo también tiene una sensibilidad muy especial para captar el sufrimiento de las personas del mundo. Y es algo que se va a mantener a lo largo de toda su poesía.
Completen la lectura de AP después de la clase y nos vemos en el siguiente video.